Mi nombre es Isabela Ramírez y hoy, a los 79 años, decidí abrir mi corazón y contarle a alguien algo que he ocultado casi toda mi vida. No lo hago para que me tengan lástima, sino porque sé que muchas mujeres han pasado, o siguen pasando, por un dolor como el mío. Quizás, de alguna manera, mis palabras ofrezcan consuelo o esperanza. Yo nací en 1950 en un pequeño pueblo del interior de México. Éramos 9 hermanos y vivíamos en una pequeña casa de barro con un techo que crujía cada vez que soplaba un viento fuerte. Mi padre, don Ernesto, trabajaba en el campo desde antes del amanecer y mi madre, doña Carmen, lavaba la ropa de las familias más adineradas de la región. El hambre era una vieja conocida y las noches de invierno parecían aún más largas cuando nos rugía el estómago. Yo era la quinta hija y, según mi madre, la más testaruda. Isabela, tu terquedad te va a seguir metiendo en problemas, me decía cada vez que soñaba con algo más allá de la vida que teníamos. Mi mayor deseo en aquel entonces era simple: estudiar más. Apenas había terminado 4º grado de la escuela rural, pero me fascinaba cada libro que podía pedir prestado. Fue en 1968, cuando tenía 18 años, mi vida cambió para siempre. La sequía arruinó nuestras cosechas de maíz y no había forma de alimentar a todos mis hermanos. Fue entonces cuando doña Antonia, una vecina que trabajaba como cocinera en la gran ciudad, regresó a visitar a su familia y les contó que sus empleadores estaban buscando una empleada doméstica. «Eres joven, trabajadora y guapa, Isabela», dijo, mirándome como quien evalúa a un animal en una feria. «A la señora le gustan las chicas del campo. Dice que somos más honestas y libres de los vicios de las chicas de ciudad». A mis padres les asustaba la idea. «Una ciudad grande está llena de peligros, hija», advirtió mi padre negando con la cabeza. Pero cuando mi hermano menor enfermó y se les acabó el dinero, no tuvieron otra opción. Empaqué una pequeña maleta, 2 mudas de ropa, un peine de madera y el rosario que mi abuela me había regalado antes de morir. Salimos una fría mañana de abril. El viaje en autobús fue largo e incómodo. Llegué a la capital con el corazón acelerado, dividido entre el miedo y la esperanza. Doña Antonia me esperaba en la estación de autobuses. «Camina derecho, habla poco y trabaja duro», me indicó mientras caminábamos por las calles concurridas. «La casa es importante, el jefe es un médico respetado y la señora, bueno, es exigente. Aprende rápido y te irá bien». Nunca olvidaré la primera vez que vi esa mansión. Parecía un castillo de los libros que leía a escondidas. Jardines inmaculados, ventanas altas con cortinas transparentes, pero entré por la parte de atrás, como cualquier criada. Ahí fue donde conocí doña Beatriz, mi futura jefa. Alta, delgada, siempre con el pelo recogido en un moño impecable y uñas largas y pintadas de rojo. Me observaba de arriba a abajo. «¿Sabes leer y escribir?», preguntó fríamente. «Sí, señora. Estudié hasta 4º año. ¿Tienes familia en la ciudad? ¿Novio?» «No, señora. Solo mis padres que viven en el campo». Parecía satisfecha. «Aquí tenemos reglas. Cabello siempre recogido, uñas cortas, uniforme limpio. No se permiten visitas. Solo domingos libres, de 2 a 8. ¿Entendido?». «Sí, señora». Así empezó mi vida en esa casa. Me despertaba a las 5, preparaba café, limpiaba, lavaba, planchaba, servía comida y lavaba los platos. Tenía las manos agrietadas por los productos y me dolía la espalda de fregar el suelo. Lloré en el cuartito junto a la lavandería, extrañando mi hogar, pero me consolaba pensando que mi sueldo, aunque pequeño, ayudaría a mi familia. Doña Beatriz no me maltrataba con gritos, pero me trataba como si fuera invisible. Hablaba de mí como si no estuviera allí, diciendo cosas como: «La criada debería limpiar mejor las ventanas», mientras yo estaba hasta un paso. El único que pareció notar mi presencia fue el doctor Alejandro Mendoza, su esposo, un hombre de unos 50 años, canoso, siempre elegante. Me saludaba con un «Buenos días, Isabela», al recoger el periódico, y a veces me hacía cumplidos sobre mi café, lo que irritaba discretamente a su esposa. Mi rutina era agotadora pero predecible. Hasta esa noche de junio. Doña Beatriz viajó a visitar a una hermana enferma y estaría fuera por 4 días. Era la primera vez que dejaba solo a su esposo desde que empecé a trabajar allí. La segunda noche, mientras servía la cena, doctor Alejandro me sorprendió. «¿Por qué no te sientas conmigo, Isabela? Es muy triste cenar sola». Me quedé paralizado
con la jarra de agua temblando en mis manos. No sé si eso sería apropiado, señor. Es solo hoy, insistió con una sonrisa inusual. Tu señora no volverá hasta el viernes y detesto comer solo. Dudé un momento, pero contra mi instinto, finalmente me senté. Me quedé rígida, con las manos en el regazo, temerosa de hacer algo mal. Nos sirvió vino a ambos, y eso me incomodó aún más. No tienes que estar tan tensa, Isabela, dijo en voz baja. Eres demasiado joven para vivir así, siempre acurrucada. Intenté sonreír cortésmente, pero el corazón me latía con fuerza. Nunca había bebido vino. El sabor era extraño, amargo, pero tras el segundo sorbo, sentí una ligera calidez en el rostro y una sensación de ligereza. Hablamos de cosas sencillas, la ciudad, el campo, mi familia. Parecía genuinamente interesado. Nunca nadie me había escuchado con tanta atención. Eres diferente a las demás chicas que trabajaban aquí, comentó después de un rato. Hay algo especial en tus ojos, una inteligencia natural. Me sonrojé al instante. No supe qué responder. Mis padres siempre me decían que era hermosa, pero que un hombre como él, rico, culto y respetado, me elogiara, así era algo que jamás esperé. Mientras charlábamos, empezó a hablar de su vida personal. Doña Beatriz y yo no tenemos lo que se llamaría un matrimonio feliz. Fue algo arreglado por nuestras familias. Nunca hubo amor verdadero. Es una mujer fría, siempre lo ha sido. Esa confesión me tomó por sorpresa. No era algo que se suponía que debía oír, pero el vino parecía haberme desprevenido. Me sentí extrañamente cerca de él, como si fuéramos dos amigos compartiendo confidencias. Fue entonces cuando todo cambió. El dotre Alejandro se levantó a buscar más vino y, al volver, se detuvo detrás de mi silla. Sentí sus manos rozar ligeramente mis hombros. Un escalofrío me recorrió la espalda. Isabela, susurró con voz ronca, no te imaginas lo refrescante que es estar con alguien tan real. Todo mi cuerpo temblaba. Intenté decir algo, pero antes de poder reaccionar, sentí sus labios rozar mi cuello. Mi instinto me gritaba que me apartara, pero otra parte de mí, confundida, inexperta y hambrienta de afecto, no se movió. Fue rápido, intenso y, para mi ingenuidad juvenil, parecía un sueño. Allí mismo, sobre la alfombra del comedor, me entregué a él. Mientras sus besos me envolvían, una mezcla de miedo, vergüenza y una extraña sensación de importancia me invadió. Yo, una simple criada de campo, estaba en los brazos de un hombre que hasta entonces me había parecido inalcanzable. Esa noche, me quedé dormida en mi cuartito con el corazón acelerado, pensando que algo especial había sucedido. Fui demasiado ingenua para comprender que, para él, no era más que un momento de soledad. A la mañana siguiente, me encontré con un hombre completamente diferente. El dueño. Alejandro apenas me miró durante el café. Se escondió tras el periódico, respondiendo solo con monosílabos. Cuando intenté decir algo, me interrumpió bruscamente. Lo que pasó ayer fue un error, Isabela. Un terrible error. Estábamos bebiendo, no estábamos en nuestros cabales. No debe volver a mencionarse jamás. Sus palabras fueron como cuchillos. Asentí en silencio, conteniendo las lágrimas, y regresé a la cocina con el corazón apesadumbrado. ¿Cómo pude ser tan ingenua? ¿Cómo pude creer ni por un instante que él sentía algo por mí? Durante los siguientes días, me evitó por completo. Se iba temprano, volvía tarde, y cuando nos veíamos, apenas me hablaba. Doña Beatriz, al regresar del viaje, demostró un cariño exagerado hacia ella, como si quisiera compensarla por algo. Hice todo lo posible para ser invisible, pero 6 semanas después, me di cuenta de que algo andaba muy mal. Mi regla, que siempre me venía como un reloj, nunca llegó. Esperé 1 semana, 2, rezando todas las noches. Para la tercera ya no podía negarlo. Estaba embarazada del doctor Alejandro Mendoza. Desesperación, miedo, vergüenza. Era 1968. Era solo una chica de campo soltera, sin familia en la ciudad ni amigos. Llevaba en mi vientre a un hombre casado que apenas podía mirarme. Mi primer pensamiento fue huir. Pero ¿cómo iba a enfrentarme a mis padres? ¿Cómo iba a mantener a un hijo sola? Sobre todo cuando las madres solteras eran consideradas casi delincuentes. Pasé días sintiéndome mareada, vomitando por la mañana, tratando de ocultárselo a todo el mundo. Doña Beatriz lo noté, pero pensé que era solo una indisposición y me dio un té amargo. Cruel ironía. El té, en realidad,
Me ayudó con las náuseas. Después de mucha angustia, me armé de valor para hablarle. Esperé un momento cuando doña Beatriz salí para una clase de pintura y toqué a la puerta de la oficina. Señor, preciso le contar algo importante. Levantó la vista con impaciencia. ¿Qué pasa, Isabela? Estoy ocupado. Estoy esperando un hijo. Tu hijo. Por un instante, el rostro de la doctor Alejandro transformado. Primero sorpresa, luego miedo, y luego una furia fría que nunca antes había visto. ¿Estás seguro de eso?, preguntó con voz controlada, casi amenazante. Respiré hondo intentando mantener la dignidad. Absolutamente, señor. Usted fue el primer y único hombre en mi vida. Se levantó de golpe, cerró la puerta de la oficina de un portazo y me miró fijamente. Por un momento, absurdamente, pensé que me abrazaría, que diría que me ayudaría. Pero en cambio, su rostro se contorsionó de furia. ¿Tienes idea de lo que has hecho, Isabela? ¿Qué significa esto para mí? Mi reputación, mi carrera, mi matrimonio, todo arruinado por una noche estúpida. Retrocedí alarmado, pero no pude callarme. No lo hice solo, señor. Estábamos los dos allí. No me vengas con eso, respondió apretando los puños. Probablemente lo planeó todo. Se aprovechó de que estábamos solos y de que yo había bebido demasiado. Estas cosas siempre pasan. La criada lista ve la oportunidad de mejorar su vida. Las lágrimas me quemaron los ojos, pero ya no eran de tristeza, eran de indignación. No es cierto, me invitaste, me serviste vino, lo empezaste todo. Me ignoró por completo. ¿Cuándo quieres salir de aquí y resolver este problema? Me tomó un segundo entenderlo. No quiero deshacerme del bebé, respondí instintivamente protegiendo mi vientre a un plano. Es mi hijo. Se pasó las manos por el pelo, exasperado. ¿Y qué esperas de mí? ¿Que deje a mi esposa? ¿Que arruine mi vida por un error de una noche? Fue entonces cuando todas mis ilusiones se desmoronaron. El hombre que por un momento creí que se preocupaba por mí, solo se preocupaba por sí mismo. Respiré hondo y con voz temblorosa respondí: no espero nada de ti. Solo pensé que debías saberlo. Por un momento, pareció aliviado con mi respuesta. Bueno, qué sensato de tu parte. Te daré algo de dinero, lo suficiente para empezar de cero en otro sitio. Es lo mejor para todos. ¿Y si no quiero ir?, me atreví a preguntar en un último acto de valentía. Su mirada se endureció. No seas tonta, Isabela. ¿De verdad crees que puedes quedarte aquí? ¿Que mi esposa no se dará cuenta cuando te empiece a crecer la barriga? ¿Y cuando nazca el niño con mis ojos? Bajé la cabeza. Tenía razón. Era imposible ocultarse. Tienes que irte. Es la única solución, concluyó, casi aliviado. Salí de la oficina humillada, con las piernas temblando. Pasé la noche llorando en mi cuartito, intentando encontrar una salida. ¿Escapar al campo? ¿Pero cómo iba a enfrentarme a mis padres? ¿Y cómo iba a mantener a un niño? A la mañana siguiente, ocurrió algo inesperado. Doña Beatriz entró en la cocina mientras yo preparaba café. Su rostro estaba pálido y tenso. Isabela, dijo con voz tranquila y controlada. Ven a la oficina cuando termines. Mi corazón se aceleró. ¿Se lo habría contado? O peor aún, ¿se habría enterado ella sola? Caminé hacia la oficina como si fuera a una ejecución. El tic-tac del reloj en la pared sonaba como un tambor de guerra. Doña Beatriz Ela estaba sentada en la silla de su marido, con las manos cruzadas sobre la mesa. Doctor Alejandro estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. «Siéntate», ordenó doña Beatriz. Obedecí, con mis manos temblorosas escondidas en mi delantal. «Anoche», empezó, eligiendo cada palabra con cuidado. Estaba buscando recibos del contador y encontré esto en el cajón de Alejandro. Me acercó un trozo de papel. Era una nota escrita a toda prisa, de su puño y letra. Dinero para Isabela. Problema urgente por resolver. Se me heló la sangre. Allí estaba, escrito, la prueba de mi desgracia. ¿Por qué? Continuó con los ojos fijos en los míos. ¿Mi marido le daría dinero a la criada para solucionar un problema urgente? Miré a doctor Alejandro. Suplicaba ayuda en silencio. No movió ni un músculo, fingiendo estar fascinado por el jardín. Me enfrenté a Alejandro, dijo doña Beatriz, pero se negó a darme detalles. Solo dijo que necesitabas ayuda. Así que decidí preguntarte. ¿Cuál es el problema, Isabela? Es personal, señora, murmuré casi llorando. ¿Personal? Dio un golpe en la mesa, haciéndome estremecer. Nada que involucre a mi esposo, ni a mi dinero es personal. Habla ahora o vete de esta casa inmediatamente, sin referencias y sin un centavo. Era un callejón sin salida. Sin trabajo, sin dinero. ¿Cómo sobreviviría?
sobre todo ahora, con una vida creciendo en mi interior. Sentí las lágrimas brotar antes de poder pronunciar las palabras. Estoy embarazada, señora. Un pesado silencio cayó sobre la oficina. Doña Beatriz me miró, fría y calculadora. Y ese es el problema de mi marido. ¿Por qué?, preguntó con voz cortante. Volví a mirar, doctor Alejandro. Permaneció inmóvil, como una estatua. Responde mi pregunta, Isabela, insistió. Doña Beatriz, ¿por qué el embarazo de una criada sería problema de mi marido? Cerré los ojos y las lágrimas corrieron por mi rostro. Porque el niño es suyo. El silencio que siguió fue ensordecedor. El tic-tac del reloj parecía resonar como un tambor. Doña Beatriz respiró profundamente, su pecho subiendo y bajando sutilmente, como si estuviera conteniendo una explosión. ¿Cómo?, preguntó con voz tensa, casi temblorosa. ¿Cómo pasó esto? Tragué saliva con dificultad. Fue cuando la señora viajó a visitar a su hermana. Él me invitó a sentarme a la mesa con él. Sirvió vino. ¡Alto!, levantó la mano cortando mis palabras como una cuchilla. Se giró lentamente hacia su esposo, con los ojos encendidos como brasas. ¿Es cierto, Alejandro?, preguntó con la voz cargada de furia contenida. Dudó un segundo, pero luego asintió, incapaz de negarlo. Doña Beatriz cruzó la habitación en 3 pasos rápidos y le dio una fuerte bofetada a su marido. La bofetada resonó en las paredes. ¡Sinvergüenza! ¡Cerdo asqueroso! ¡En mi casa, con la criada! Doctor. Alejandro no reaccionó. Simplemente se quedó allí, cabizbajo, aceptando los insultos como si supiera que se los merecía todos. Solo fue una vez, murmuró en voz baja. Un error, un momento de debilidad. ¿Un error? Se rió ella, con una risa amarga y desdeñosa. Me das asco, Alejandro. Se volvió hacia mí, con la mirada fría como el hielo. ¿Y tú? ¿Qué esperabas conseguir con esto? ¿Que dejara a su esposa? ¿Que se convirtiera en la señora de esta casa? No, señora, respondí, intentando mantener un poco de dignidad. Solo pensé que debería saberlo. Pensé que podría importarle. Si te importaba, repitió con desdén. ¿Con la criada que se entregó a la primera oportunidad? ¡Qué ingenua! Se volvió hacia su marido. ¿Y a ti, Alejandro, te importa? Dudó solo un segundo. Un segundo que me pareció una eternidad. Claro que no, dijo finalmente con voz fría. Fue un error. No significó nada. Sus palabras me golpearon como un cuchillo. Quizás aún albergaba en el fondo un atisbo de esperanza, pero ahí murió. Para él, yo no era nada. Doña Beatriz respiró hondo, intentando recuperar la compostura. Se acercó a la ventana, se alisó el vestido con un gesto automático y habló en voz baja y controlada. Me das asco, Alejandro, pero no le daré a la sociedad el gusto de verme como la esposa traicionada. No seré objeto de chismes ni miradas de lástima. Se giró hacia mí. Sus ojos, ahora desprovistos de emoción, me atravesaron como agujas. ¿Cuánto deseas desaparecer? ¿No volver a cruzarte en nuestro camino? Mantener la boca cerrada. Se me secó la garganta. Yo no vine a pedir dinero, señora. No seas tonta, replicó ella. ¿Cómo piensas sobrevivir? ¿Una criada soltera, embarazada y sin referencias? Sé práctica. Toma el dinero y vete. No quiero resolver el problema, insistí, tocándome la barriga instintivamente. Voy a tener este bebé. Me observó un momento y luego asintió, satisfecha con mi rendición parcial. 3 meses de sueldo, más de lo que mereces. A cambio, te vas hoy mismo y no vuelvas a mencionar el nombre de mi marido. A todos los efectos, este niño es de un novio que te abandonó. ¿Entendido? Asentí en silencio, tragándome las lágrimas y el orgullo. Ve a empacar tus cosas. Te quiero fuera de aquí en 1 hora. Sal por atrás. No quiero que los demás empleados te vean salir con una maleta. Les diré que tuviste una emergencia familiar. Mientras me levantaba para irme, añadió con una mirada fría. Y agradece que solo sea eso. Si fuera por mí, te irías de aquí sin un céntimo y con la policía pisándote los talones por algún robo que yo habría urdido. 1 hora después, salí de aquella casa con una pequeña maleta y un sobre lleno de dinero que parecía pesar tanto como plomo. Antes de cerrar la puerta, vi a doctor Alejandro. Había alivio en sus ojos. Solo alivio, sin arrepentimiento. Caminaba por las calles con piernas temblorosas mientras las lágrimas corrían a raudales. Pero ya no eran lágrimas de humillación, eran lágrimas de ira. Contra mí misma, contra mi ingenuidad, por haber confundido el deseo con algo más profundo. Encontré una modesta casa de huéspedes a pocas cuadras de la estación de autobuses. El dueño, doña Concepción, una señora de mediana edad,
No hizo muchas preguntas. «Tengo una habitación en la parte de atrás», dijo. «No es gran cosa, pero está limpia». Esa pequeña habitación se convirtió en mi refugio. Por primera vez en semanas, lloré hasta quedarme dormida sin tener que taparme la cara. En los días siguientes, apenas salí de mi habitación. El dinero que había recibido parecía quemarse en el colchón donde lo había escondido. Era el precio de mi silencio, mi dignidad, mi futuro incierto. En el 7º día, doña Concepción llamó a la puerta con una bandeja de sopa. «No es asunto mío», dijo, dejando la bandeja sobre la mesa. «Pero pase lo que pase, no mejorará si te mueres de hambre». Algo en su voz, áspera y tierna a la vez, me quebró. Le conté todo. No los nombres, sino toda la historia. En lugar de juzgarla, simplemente asintió. «No es la primera vez que oigo eso, muchacha. Y, por desgracia, no será la última. Hombres así lo hacen porque pueden. El mundo los protege». «¿Y qué voy a hacer?», pregunté con voz ronca. «Paso a paso. Primero necesitas alimentarte y alimentar al bebé. Luego, encuentra un trabajo que puedas hacer antes de que tu barriga crezca demasiado. Ahorra hasta el último centavo. Cuando nazca el niño, ya veremos». Seguí el consejo de doña Concepción. En los días siguientes, empecé a buscar trabajo, incluso con el corazón apesadumbrado y la vergüenza abrumando mi corazón. No fue fácil. Sin referencias y con solo 4º grado de primaria, las opciones eran escasas. Tras muchos rechazos, conseguí trabajo en una pequeña lavandería. El trabajo era duro: cargar cestas de ropa mojada, pasar horas de pie bajo el calor de las máquinas. Pero era suficiente para pagar mi alojamiento y ahorrar algo de dinero. En las primeras semanas viví con el miedo de encontrar doctor Alejandro o doña Beatriz en las calles. Cambiaba de lado al ver coches de lujo. Agachaba la cabeza al pasar cerca del hospital donde trabajaba. Pero con el tiempo, el miedo dio paso a una preocupación más inmediata: sobrevivir y mantener a mi bebé a salvo. A medida que mi barriga crecía, las preguntas inevitablemente empezaron. En la lavandería, en la pensión, incluso en el mercado. ¿Dónde está papá? ¿Dónde está tu marido? Tan joven y ya solo. Doña Concepción, siempre práctico, me aconsejó: «Inventa una historia, niña. A la gente le gustan las tragedias románticas, las aceptan mejor». Así que lo creé Juan, un prometido ficticio, obrero de la construcción, que me propuso matrimonio, pero murió en un accidente antes de que pudiéramos casarnos. Dijo con lágrimas en los ojos, que irónicamente eran muy reales. Me enteré de que estaba esperando un hijo después de su fallecimiento. La gente meneaba la cabeza con lástima, murmurando frases como: «Pobrecita». La mentira funcionó. Cuando tenía 6 meses de embarazo, el médico del centro de salud me dijo sin rodeos: «Deja ya o perderás al bebé». Me vi obligada a dejar de lavar la ropa. Empecé a vivir de mis ahorros, que menguaban cada día. Hacía pequeños trabajos de costura cuando podía y lavaba ropa para otros cuando tenía energía. Doña Concepción me redujo el alquiler diciendo que podría pagarlo más tarde, pero sabíamos que era caridad. En la fría mañana de enero de 1969, después de 16 horas de parto, nació mi hijo. Cuando me pusieron a ese bebé en brazos, pequeño, rojo y perfecto, sentí un amor tan profundo que me dejó sin aliento. Tenía los mismos ojos que su padre, la misma forma de su barbilla. Era como si doctor Alejandro estaba allí, mirándome a través de ese ser inocente. Lo llamé Benicio, lo que significa bendecido, porque a pesar de todas las circunstancias, él fue mi mayor bendición, la razón por la que necesitaba seguir adelante. Los primeros meses fueron una mezcla de amor y desesperación. Amamantaba a Benicio de madrugada y al amanecer lo dejaba con doña Concepción, quien lo trató como a un nieto. «Déjame al niño, niña. He criado a 5 y ninguno murió», dijo con su tono áspero pero cariñoso. Volví a trabajar cuando Benicio tenía solo 3 semanas, no por decisión propia, sino por absoluta necesidad. Lavaba y planchaba ropa para familias de la zona. Llegaba a casa por la noche agotada, con los brazos doloridos y las manos agrietadas por los productos. A menudo, él ya estaba dormido cuando yo llegaba. Besaba sus mejillas regordetas, lloraba en silencio y dormía unas horas antes de empezar de nuevo al día siguiente. Fue en 1970, cuando Benicio tenía poco más de un año, mi vida empezó a cambiar. Trabajaba en una casa grande, donde el dueño, doña Celeste, una viuda de 60 años, dueña de una pequeña mercería en el centro.
Me vio arreglando telas y me preguntó: ¿sabes coser, niña? Un poco, respondí. Mi mamá me enseñó lo básico. Le haré ropa a Benicio. Muéstrame. Al día siguiente cogí una camiseta que había hecho para mi hijo, cosida con retales. Doña Celeste lo examinó como si fuera una joya rara. No está mal, declaró finalmente. Con la práctica se puede mejorar. Una semana después, me ofreció trabajo en la tienda. Pagas menos que planchando, pero tendrás horario regular y podrás llevar al chico. Hay un cuartito atrás donde puede quedarse. Acepté de inmediato. Poder estar cerca de Benicio durante el día era un regalo. Trabajar con telas e hilos era 1000 veces mejor que planchar hasta que me sangraran los dedos. Durante los primeros meses, me quedé parada en el mostrador, aprendiendo los nombres de los productos y organizando los cajones. Por la noche, después de que Benicio se durmiera, practicaba la costura con retales que tenía Doña Celeste. Me entregué, le hice pequeñas piezas, remendé la ropa de mis clientes, intenté copiar modelos de revistas viejas. Fue durante esta época que conseguí alquilar una pequeña habitación para nosotros, con un baño diminuto y una cocina improvisada. Para mí, era como un palacio. La noche que nos mudamos, lloré de alegría al ver a Benicio gateando por el suelo de nuestra primera casa. Los años siguientes estuvieron llenos de mucho trabajo, pero también de pequeños logros que me dieron la fuerza para seguir adelante. 172. Cuando Benicio tenía 3 años, Doña Celeste me dio una oportunidad aún mayor. «Tienes talento, Isabela», dijo mientras me veía ajustar un vestido. «Podrías hacerle arreglos a mis clientas, dobladillos, cambiar cremalleras, pequeños ajustes. Te pago aparte por eso». Acepté sin pensarlo 2 veces. Empecé a trabajar doble jornada, en el mostrador durante el día y reparando artículos de clientes por la noche. El dinero seguía siendo escaso, pero suficiente para mejorar nuestras vidas. Con mucho esfuerzo, compré mi primera máquina de coser usada, una vieja cantante negra con pedal de hierro. Recuerdo el día que llegó como si fuera ayer. Benicio corría alrededor de la máquina con los ojos brillantes. «Mami, qué bonito. ¿Me harías ropa con él? Para ti y para muchas otras personas, mi amor», respondí apretándolo entre mis brazos. Las noches las dedicaba a coser. Estaba agotada, pero con cada puntada bien hecha, sentía que estaba construyendo algo para nosotros. Benicio era un niño inteligente, curioso y lleno de energía. Cada vez veía más en él los rasgos de su padre. Los mismos ojos, la misma forma de pasarse la mano por el pelo cuando pensaba. A veces me paralizaba un instante, como si Dr. Alejandro estaba allí, mirándome a través de él. Fue cuando Benicio cumplió 4 años que hizo la pregunta que más temía. «Mami, ¿dónde está mi papi?». Había ensayado esta respuesta incontables veces, pero aún así me dolía el corazón. Sonreí dulcemente y dije la misma mentira que les había estado contando a todos. «Tu papá era un hombre muy bueno, Benicio. Se llamaba Juan. Me propuso matrimonio, pero murió en un accidente antes de que tú nacieras». Me miró con ojos muy abiertos y curiosos. «¿Me amaría? Mucho, mi amor», respondí tragándome el nudo en la garganta. «Estaría muy orgulloso del chico increíble en el que te estás convirtiendo». Benicio sonrió satisfecho y volvió a tocar, pero sentí que el peso de esa mentira me aplastaba aún más. En 1975, cuando Benicio tenía 6 años, una noticia inesperada cambió nuestras vidas. Doña Celeste, ya con una salud frágil, me llamó a su oficina. «Isabela, necesito ser práctica. Estoy vieja y cansada. Mis sobrinos quieren que me vaya a vivir con ellos al campo. Voy a vender la tienda». Se me encogió el corazón. La tienda era nuestra seguridad, nuestro sustento. Antes de que pudiera decir nada, continuó. «Pero antes de poner un anuncio, quería ofrecértelo. No para que lo compres ahora, claro. Te propongo una sociedad. Te quedas con el 40% de la tienda y me lo pagas poco a poco con las ganancias. Cuando muera, todo será tuyo». Me quedé sin palabras. «Doña Celeste, ¿por qué?». «Porque trabajas duro, tienes talento y mereces una oportunidad. Y porque no tengo hijos, pero si los tuviera, querría que fueran como tú». Lloré allí mismo, abrazándola. Y así, a la edad de 25 años, me convertí en socio de la tienda que más tarde se conocería como Atelier Ramírez. Fue un salto enorme, lleno de miedos, pero también de esperanza. Los años siguientes estuvieron llenos de trabajo duro, pero también de crecimiento. Amplié la tienda, contraté a una costurera y comencé a confeccionar vestidos a medida para ocasiones especiales.
Benicio, que ahora tenía 8 años, ya asistía a una buena escuela privada, algo que nunca imaginé que podría ofrecer. Nos mudamos a un pequeño apartamento de 2 habitaciones encima de la tienda. Para nosotros era como un castillo. Benicio tenía su propia habitación, que decoró con pósteres de superhéroes. Incluso compramos un televisor en blanco y negro, nuestro primer gran lujo. En 1978, doña Celeste falleció en paz mientras dormía, dejándome su parte de la tienda. El día del funeral, lloré como si hubiera perdido a mi madre. Y, en cierto modo, así fue. Benicio creció sano, inteligente y cada vez más parecido a su padre. A los 10 años, construyó un pequeño circuito eléctrico que encendió una bombilla. «Quiero ser ingeniero cuando sea mayor, mamá», dijo con una sonrisa tímida. «Y lo serás», prometí, decidida a hacer cualquier sacrificio para que él pudiera tener las oportunidades que yo nunca tuve. A medida que pasaban los años, la Atelier Ramírez me hice famosa en la ciudad. Me especialicé en vestidos de novia y de fiesta, y las familias más adineradas insistían en comprarme. Nuestra vida por fin era estable. Pero el pasado, por mucho que intentara enterrarlo, seguía ahí, oculto, esperando. Y volvió para atormentarme en 1980, cuando Benicio ya tenía 14 años. Era un sábado por la tarde en 1980, un día que empezó como cualquier otro. Benicio y yo estábamos en el nuevo centro comercial de la ciudad, que había inaugurado hacía unas semanas. Él necesitaba materiales para un proyecto escolar, y aproveché para comprar telas especiales para el estudio. Caminábamos juntos por los pasillos iluminados, mientras él hablaba con entusiasmo sobre un circuito que estaba armando. Cuando lo vi, mi corazón se detuvo. Entre la gente bien vestida que se arremolinaba por los pasillos, había doctor Alejandro Mendoza, ahora con el pelo completamente blanco, pero inconfundible. Caminaba junto a doña Beatriz, quien, a pesar de los años, mantenía su porte orgulloso, con el mismo aire de superioridad de antes. Estaba más delgado, su piel marcada por el tiempo, pero sus ojos... esos ojos eran los mismos que veía a diario en el rostro de Benicio. Sentí que la sangre me abandonaba la cara. Todo mi cuerpo se quedó paralizado. Instintivamente, arrastré a Benicio tras una columna. «Mami, ¿qué pasa?», preguntó, confundido por mi repentino movimiento. «No, nada, mi amor», me temblaba la voz. Creí ver a alguien que conocía desde hacía mucho tiempo. Eché un vistazo discretamente. Parecía que no nos veían, pero mi corazón latía tan rápido que estaba seguro de que todos en el centro comercial lo oían. Esperé a que desaparecieran por la escalera mecánica antes de moverme. «Vayamos por otro lado», dije, apretando fuerte la mano de Benicio. No insistió, pero me miró con curiosidad. Siempre había sido un chico demasiado observador. Durante los siguientes días, estuve en alerta máxima. Evitaba salidas innecesarias, delegaba tareas a costureras y fingía tener gripe para evitar encuentros sociales. Cada vez que oía abrirse la puerta del estudio, el corazón me latía con fuerza, temiendo verlo entrar. Pero los días se convirtieron en semanas y nada pasaba. Quizás no me habían visto de verdad. Quizás ya no me reconocían. Y aunque lo hubieran hecho, quizás simplemente les daba igual. Poco a poco, comencé a relajarme. Pero algo había cambiado dentro de mí. Esa visión inesperada de doctor Alejandro junto a la esposa que me humilló y me echó hace años, reavivó sentimientos que creía enterrados. No era amor. Eso había muerto el día que me llamó error. Era una compleja mezcla de ira, dolor y una extraña sensación de triunfo. Sobreviví. Gané. Sola, con mis propias manos, crié a un hijo maravilloso. Creé un negocio respetable. Y todo esto sin un céntimo, salvo ese sobre sucio de humillación que me dio para que desapareciera. Esa noche, mientras observaba a Benicio estudiando atentamente en la mesa de la cocina, noté que fruncía el ceño igual que su padre cuando estaba nervioso. Sentí una opresión en el pecho. Durante 15 años llevé este secreto en solitario, pero ¿cuánto tiempo? Benicio estaba creciendo. Era un joven inteligente y perspicaz. Algún día, inevitablemente, me haría preguntas más difíciles, preguntas que tal vez no podría responder con mentiras. Quizás era hora de decir la verdad. Pero el destino no me dio la oportunidad de elegir. Fue a principios de 1981 que todo cambió. El año ya había empezado diferente. Benicio, de casi 15 años, era más alto que yo, con los hombros anchos y la voz más grave.
Cada día se parecía más a Doctor Alejandro. A veces, cuando sonreía de lado o se pasaba la mano por el pelo, tenía que apartar la mirada, invadida por recuerdos que quería olvidar. El atelier Ramírez prosperó como nunca. Amplié la tienda a 2 plantas, contraté a 8 costureras y me especialicé en vestidos de novia. Nuestro nombre era sinónimo de calidad. Por fin, podía darle a Benicio oportunidades que jamás soñé. Fue una tarde de marzo, mientras me ajustaba un vestido, que Marcia, mi asistente, entró apresuradamente. Señora Isabela, hay un señor que quiere hablar con usted. Dice que es importante. ¿Quién es? Pregunté sin apartar la vista de las delicadas puntadas del vestido. No quiso dar su nombre. Es un señor mayor, bien vestido, parece médico o abogado. Mi corazón se aceleró. Respiré hondo intentando mantener la calma. Dígale que estoy ocupado con un cliente. Si puede esperar, estaré con él en 20 minutos. Esos 20 minutos se me hicieron eternos. Mis manos, normalmente firmes con la aguja, temblaban ligeramente. Cuando por fin terminé y me dirigí a recepción, sentí como si me estuvieran llevando al cadalso, y allí estaba. Doctor Alejandro Mendoza, 15 años mayor, más delgado, cabello blanco, pero con los mismos ojos. Se levantó al verme. Isabela, dijo con una sonrisa nerviosa, te ves diferente. Hace mucho tiempo, señor Mendoza. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. ¿Qué desea? Parecía un poco desconcertado por mi frialdad. ¿Podemos hablar en privado? Lo llevé a mi pequeña oficina trasera, un espacio ordenado con muestras de tela y dibujos colgados en la pared. Un marcado contraste con la chica del uniforme gris que había conocido. Estoy impresionado, comentó mirando a su alrededor. Han construido algo extraordinario aquí. No fue fácil, respondí secamente. Pero dudo que haya venido hasta aquí para elogiarme. ¿Qué desea, señor Mendoza? Suspiró, pasándose una mano por su cabello blanco, un gesto que Benicio hacía cuando estaba nervioso. Te vi en el centro comercial hace meses. Tú y ese chico. Intenté convencerme de que era coincidencia, pero esos ojos son mis ojos, Isabela. Es mi hijo, ¿verdad? Sentí que me hervía la sangre. 15 años. 15 años de silencio, de noches sin dormir, de sacrificios. Y él apareció así, con esa pregunta. ¿Es tu hijo ahora? Pregunté con la voz temblorosa de ira. Cuando me ofreciste dinero para desaparecer, no parecías considerarlo tu hijo. Cuando dejaste que tu esposa me humillara, no parecías preocuparte por él. Bajó la mirada, incapaz de mirarme. He cometido errores terribles, dijo en voz baja. No pasa un día sin que me arrepienta. Es fácil arrepentirse 15 años después, repliqué. Cuando el trabajo duro ya está hecho, cuando todas las noches sin dormir fueron mías. No tienes idea de lo que pasamos. Tienes todas las razones para estar amargado. No estoy amargado, señor Mendoza. Estoy furioso, es diferente. El silencio entre nosotros era denso. Respiró hondo como si cobrara valor. ¿Cómo se llama? Dudé un momento, pero luego respondí. Benicio, significa bendito. Una sonrisa triste se dibujó en su rostro. ¡Qué nombre tan bonito! ¿Y qué aspecto tiene? Mi voz se suavizó sin querer. Inteligente. Le encanta la física, las matemáticas, la electrónica. Quiere ser ingeniero. Tranquilo, testarudo. Tiene una forma especial de pasarse la mano por el pelo cuando está nervioso. Absorbió cada palabra como un hombre sediento en el desierto. ¿Sabe sobre mí? Negué con la cabeza. Cree que su padre murió en un accidente antes de que él naciera. Así era más fácil. Tiene derecho a saber la verdad. ¿Qué verdad? Que tu padre se acostó con la criada una noche aburrida y luego pagó para deshacerse de ella. ¿Qué clase de verdad es esa para una adolescente? Respiró hondo, abatido. Me gustaría conocerlo. 4 palabras. 4 malditas palabras que cayeron como bombas en mi pecho. Es imposible, respondí de inmediato. Está bien así. Tenemos una vida estable. No dejaré que vengas ahora y lo destruyas todo. Intentó insistir, pero antes de que pudiera decir nada más, la puerta de la oficina se abrió. Mamá, Marcia dijo que estabas aquí. Benicio entró. Se detuvo al ver al desconocido y me miró confundido. Perdona, no sabía que estabas con un cliente. El tiempo pareció detenerse. Doctor Alejandro se levantó lentamente, mirando a Benicio como si hubiera visto un fantasma. Tú debes ser Benicio, dijo con la voz entrecortada. Tu madre me hablaba de ti. Sí, señor. Benicio extendió la mano cortésmente. ¿Y ustedes? Por un momento pensé que mentiría, que se presentaría como un viejo amigo.
pero me miró y supe que no lo haría. «Soy Alejandro Mendoza», dijo con firmeza. Vi el momento exacto en que Benicio ató los cabos. Su mirada pasó del hombre a mí, perplejo. «Mendoza, como nuestro apellido, mamá». Mi corazón se aceleró. Benicio siempre había usado mi apellido, el de su padre, que adopté como venganza silenciosa. Nunca lo cuestionó. Hasta ahora. «¿Son ustedes parientes?», preguntó lentamente. «Benicio», empecé, pero se me quebró la voz. Y luego, doctor Alejandro dijo lo que más temía. «Yo soy tu padre». El silencio que siguió fue sofocante. Benicio se quedó quieto, como si le hubieran dado un puñetazo. Su mirada iba de mí a doctor Alejandro confundido, buscando una explicación. Sentía que el corazón me latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. «¿Es cierto, mamá?», preguntó con voz firme, pero con los ojos llenos de lágrimas. ¿Él es mi padre?» Las palabras se me atascaron en la garganta. Durante años imaginé este momento, pero nunca supe cómo lo manejaría. Podría mentir, podría mantener viva la historia de Juan, pero al mirar a mi hijo a los ojos, me di cuenta de que ya no podía. Respiré hondo y asentí lentamente, con lágrimas corriendo por mi rostro. «Sí, Benicio, es tu padre». Retrocedió un paso, como si mi tacto fuera a quemarlo. «Me has mentido toda la vida. Yo quería protegerte», intenté explicar. «Créeme, él, que era un héroe muerto y no un cobarde vivo», interrumpió con voz temblorosa. Benicio se volvió hacia doctor Alejandro. Sus ojos se llenaron de una mezcla de ira y curiosidad. «¿Y tú? ¿Dónde has estado todos estos años? ¿Por qué has aparecido ahora?» Doctor Alejandro bajó la mirada, visiblemente conmocionado. «Yo cometí muchos errores, hijo. Intenté ignorar lo que hice, pero nunca pasé un día sin arrepentirme. Cuando los vi en el centro comercial, supe que no podía seguir escondiéndome». Benicio respiró hondo, pasándose la mano por el pelo, como solía hacer su padre. Me miró de nuevo, y esta vez había un profundo dolor en sus ojos. «Necesito pensar», dijo, y salió rápidamente de la oficina antes de que pudiera decir algo más. Me quedé allí paralizada. Mi mente me gritaba que corriera tras él, pero mis piernas no obedecían. Doctor Alejandro también parecía conmocionado. «Tiene motivos para estar enojado», dijo en voz baja, «pero déjame hablar con él, por favor». Lo miré con frialdad. «Ya has causado suficiente daño. No dejaré que destruyas todo lo que he construido. Isabela, él también es mi hijo». «¿En serio? ¿Dónde estabas cuando dio sus primeros pasos? Cuando tenía mucha fiebre y me pasaba las noches en vela a su lado. ¿Dónde estabas cuando lloró porque no tenía padre el día del padre?» «No, señor Mendoza, tú no eres padre. Solo eres el hombre que me dio un hijo». Respiró hondo, visiblemente afectado por mis palabras. «Merezco una oportunidad para compensar al menos algo de lo que hice». «No mereces nada». Mi voz salió fría y dura. «Y si me amas en cualquier sentido, me respetarás y desaparecerás». Abrió la boca para responder, pero algo en mi mirada lo hizo detenerse. Simplemente asintió lentamente. «Respetaré tus deseos, Isabela, pero dile que estaré aquí si alguna vez quiere buscarme». Sin nada más, doctor Alejandro, salí del estudio. Me quedé allí, con las manos apoyadas en la mesa, intentando recuperar el aliento. Esa noche, Benicio no cenó. Se encerró en su habitación, negándose a hablarme. Me quedé en la cocina, mirando cómo se enfriaba la comida, con el corazón apesadumbrado. A las 10, toqué la puerta. «Benicio, ¿podemos hablar?» Silencio. «Mi amor, sé que estás herido, pero te amo. Todo lo que hice fue para protegerte». La puerta permaneció cerrada. Me senté en el pasillo y esperé. Finalmente, alrededor de las 11, abrió la puerta. Tenía los ojos rojos. «Deberías haber confiado en mí, mamá. Ya no soy un niño». «Lo sé, pero cuando estabas, necesitaba protegerte». Me miró fijamente un buen rato antes de decir: «Quiero conocerlo, no como padre, sino como persona. Quiero entender quién es». Se me encogió el corazón. «Benicio, no hay por qué tener miedo. Sé quién me creó. Sé quién me ama de verdad. Pero necesito conocerlo». Quise decir que no, pero no pude. Solo asentí. 2 días después, quedamos en encontrarnos en un café discreto. Benicio parecía nervioso, pero decidido. Doctor Alejandro ya estaba allí, esperando. Al vernos, se levantó inmediatamente. «Benicio», dijo con la voz llena de emoción. «Gracias por venir». «No lo hice por ti», respondió mi hijo sin rodeos. «Lo hice por mí. Necesito entenderlo.
Se sentaron uno frente al otro. Me quedé en silencio, observándolos. Era extraño verlos así, padre e hijo, tan parecidos. Hablaron durante casi 2 horas. Doctor Alejandro habló de su infancia, de su carrera, evitó hablar de mí y doña Beatriz Benicio escuchó atentamente, pero permaneció distante. Al final, fue claro. No estoy listo para llamarte papá. Quizás nunca lo esté, pero gracias por ser sincero hoy. Doctor Alejandro, ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Lo entiendo y lo respeto. Al irnos, Benicio me estrechó la mano. No es el hombre que esperaba, pero al menos ahora lo sé. Los meses siguientes fueron extraños. Benicio se lo encontró varias veces más, siempre en lugares públicos. Mantenía cierta distancia emocional, pero sentía curiosidad. Poco a poco, empezó a llamarlo señor Alejandro con un tono menos frío. Yo, en cambio, evitaba todo contacto. Cada vez que pensaba en él, recordaba la humillación, el desprecio de años atrás. Pero la vida, a veces, tiene una forma cruel de ponernos cara a cara con nuestros fantasmas. Al final de 1982 recibí una llamada telefónica inesperada. «Isabela», la voz al otro lado sonaba tensa. «Soy el doctor Ramírez, colega de Alejandro. Él está en el hospital. Sufrió un derrame cerebral. Quiere verlos a ti y a Benicio». Mi corazón se aceleró. Por un momento consideré negarme, pero cuando miré a Benicio, que me observaba expectante, me di cuenta de que no se trataba de mí. Se trataba de él. Al día siguiente fuimos al hospital. La habitación estaba en silencio. Tos, doctor. Alejandro estaba pálido, más delgado que nunca. Su lado derecho parecía paralizado. Al vernos, intentó sonreír. «Benicio, Isabela, gracias por venir». Benicio se acercó y le tomó la mano. «¿Cómo estás?» «Mejor ya», susurró Alejandro con dificultad. Entonces me miró. «Isabela, necesito decirte algo antes de que sea demasiado tarde». Lo miré tenso. «¿Qué pasa?» «Yo necesito que me perdones». Por un momento me quedé quieto, mirando esos ojos que años atrás me hicieron creer en algo que nunca existió. «¿Perdonar?» La palabra resonó dentro de mí como un trueno. «¿Perdón?», repetí con voz fría. «¿Tienes idea de lo que me pediste?». Respiraba con dificultad, con los labios temblorosos, pero no apartó la mirada. «Lo sé. Sé que te hice sufrir. Fui un cobarde. No hay excusa para lo que pasó. Pero antes de que Dios me lleve, quería al menos hacerte saber que me arrepiento cada día». Las lágrimas corrieron por los ojos de Benicio, pero permaneció en silencio, asimilándolo todo. Yo, en cambio, sentí una mezcla de ira, dolor y algo que no quería admitir: compasión. «Destruiste mi vida entonces», continué, sintiendo que me ardía el pecho. «Me humillaste, me dejaste como basura. Me dejaste sola con un hijo que ni siquiera reconociste. Y ahora, después de 15 años, ¿vienes a pedirme perdón?». Cerró los ojos, como si mis palabras fueran cuchillos. «Merezco tu odio, Isabela, pero aún así te pido perdón. No por lo que fui para ti, sino porque Benicio merece tener un padre que, al menos, intentó ser mejor antes de irse». Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuve. Benicio siempre tuvo un padre y fui yo. Todo lo que es hoy es gracias a mí. No tienes ningún derecho sobre él. «Lo sé», susurró, «y por eso te admiro. Fuiste todo lo que yo nunca tuve el valor de ser. Eres la mujer más fuerte que he conocido». Esa frase me impactó de forma extraña. Durante años había esperado algún tipo de reconocimiento, aunque solo fuera para calmar mi orgullo herido. Pero ahora, al oírlo de un hombre enfermo que apenas podía mover el brazo, ya no parecía importar. Miré a Benicio. Me observaba con lágrimas en los ojos, rogándome en silencio que hiciera algo. Así que respiré hondo y hablé con la voz más tranquila que pude. «No te perdono lo que me hiciste, Alejandro. Todavía no. Pero por Benicio lo intentaré. No por ti, sino porque mi hijo merece paz». Sonrió con dificultad, con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias. Esto ya es más de lo que esperaba». Durante los días siguientes, Benicio lo visitó con frecuencia. Yo lo acompañé, pero manteniéndome a distancia, simplemente observando. Poco a poco, empecé a notar algo diferente. Doctor Alejandro ya no era el hombre arrogante y frío que había conocido. La enfermedad parecía haberlo despojado de toda su vanidad. Hablaba con Benicio de libros y electrónica. Lo animaba a estudiar y le contaba historias de su juventud. Una tarde, al llegar al hospital,
Los encontré a ambos riendo. Benicio me miró emocionado. Mami, me explicó cómo funcionan algunos dispositivos médicos. Fue increíble. Sonreí, pero se me encogió el corazón, porque, por primera vez, vi algo que nunca antes había visto: mi hijo y su padre, conectados. 3 semanas después, recibimos la noticia que estaba esperando pero que no quería afrontar. Doctor Alejandro estaba empeorando rápidamente. Su condición era crítica. Esa noche, Benicio entró en mi habitación con los ojos rojos. Mami, él pidió verte. Dijo que necesita hablar contigo. Solo contigo. Mi instinto me decía que me negara. Pero al mirar a mi hijo, vi algo que me desarmó. Quería que me fuera, no por Alejandro, sino por él. Fui. La habitación estaba en silencio, iluminada únicamente por la tenue luz de una lámpara. Doctor Alejandro estaba pálido y respiraba con dificultad. Al verme, intentó sonreír. Gracias por venir, Isabela. Me quedé junto a la cama sin saber qué decir. Él respiró hondo y habló con esfuerzo. Hice testamento. Benicio, él se quedará con todo. La casa, los ahorros. Es lo menos que puedo hacer por él. Mi corazón se aceleró. No quiero nada de ti. Nunca lo quise. No es para ti, es para él. Se merece todas las oportunidades. No dejes que el orgullo te impida aceptar esto por él. Me quedé callado. Tenía razón. No se trataba de mí. Y hay una cosa más. Tragó saliva, con los ojos llenos de lágrimas. Doña Beatriz no lo sabe. Nunca lo aceptaría. Pero le dejé instrucciones a mi abogado. Cuando me vaya, no podrá impugnarlo. Negué con la cabeza, todavía sin palabras. Me miró profundamente y por un instante vi el hombre que podría haber sido si hubiera tenido el coraje. Isabela, fuiste lo mejor que me ha pasado, aunque lo arruiné todo. Si pudiera volver atrás en el tiempo, pero no puedes. Lo interrumpí con voz firme pero sin odio. Y el pasado ya no importa. Lo que importa ahora es Benicio. Él asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Entonces, ¿me perdonas? Lo miré un buen rato. Y por primera vez en años, sentí que el peso de mi ira me mataba más que a él. Respiré hondo y susurré. Te perdono, Alejandro. No por ti, sino porque merezco paz. Cerró los ojos y una sonrisa serena se dibujó en su rostro. Gracias, Isabela. Y esa misma mañana, doctor Alejandro Mendoza Izquierda. El funeral fue discreto, pero doña Beatricela estaba allí, vestida de negro, con la misma postura altiva de siempre. Me miró con puro desprecio, pero la ignoré. Benicio permaneció a mi lado todo el tiempo, agarrándome la mano con fuerza. Después del funeral, un abogado me entregó documentos que confirmaban lo que había dicho Alejandro. Todo estaba a nombre de Benicio. Doña Beatriz intentó discutir con enojo, pero fue inútil. Su voluntad era clara e indiscutible. Los meses siguientes fueron confusos para Benicio. Oscilaba entre la tristeza por la pérdida de su padre, al que apenas conocía, y la gratitud por haber pasado al menos unas semanas con él. Lo apoyé lo mejor que pude, pero sabía que era un duelo que debía procesar solo. Una noche, mientras cenábamos, me miró y me dijo: «Mamá, sé que te hizo sufrir, pero gracias por dejarme conocerlo. Significó mucho para mí». Sonreí tomándole la mano. «Todo lo que hago, Benicio, es por ti». Él me devolvió la sonrisa, y en ese momento sentí que, a pesar de todo, habíamos ganado. Pero el destino, como siempre, todavía nos tenía reservadas otras sorpresas. Los meses siguientes fueron relativamente tranquilos. Benicio se dedicó a sus estudios con mayor dedicación, quizá motivado por el deseo de honrar la memoria de su padre. Yo, en cambio, me sumergí en mi trabajo, Atelier Ramírez como siempre. Pero algo dentro de mí estaba cambiando. Por primera vez en muchos años sentí ligereza. Perdonar a Alejandro, aunque fuera parcialmente, fue como soltar una cadena que me había atado durante décadas. Aún sentía dolor, claro, pero el dolor constante, ese que me consumía día y noche, por fin comenzaba a disiparse. Pero, como siempre, la vida tuvo una forma cruel de poner a prueba nuestra fuerza. Fue en 1983, casi un año después de la muerte de Alejandro, ocurrió algo inesperado. Una tarde, mientras ajustaba un vestido de novia en el taller, Marcia, mi asistente, entró apresuradamente. «Señora Isabela, hay una señora que quiere hablar con usted. Dijo que es urgente. Está en recepción». «¿Quién es?», pregunté sin levantar la vista de mi bordado. Ella dijo
que su nombre es doña Beatriz Mendoza. Se me congelaron las manos. Miré a Marcia, que parecía incómoda. Respiré hondo. Era inevitable que este encuentro ocurriera algún día. Me sequé las manos en el delantal, me arreglé el pelo y me dirigí a la recepción. Y allí estaba ella, doña Beatriz, como siempre impecable, vestida de negro, con un collar de perlas y una mirada fría. Doña Beatriz. Saludé con un ligero asentimiento. Isabela, respondió secamente midiendo cada sílaba. ¿Podemos hablar en privado? Asentí y la llevé a mi oficina. En cuanto cerramos la puerta fue directa. Debes estar satisfecho, ¿verdad? Conseguiste lo que querías. Alejandro se lo dejó todo a eso, a tu hijo. Mi hijo se llama Benicio, respondí con firmeza. Benicio, bueno, respiró hondo, intentando mantener la compostura. No vine aquí a pelear. Vine porque necesito ayuda. Eso me pilló desprevenido. ¿Ayuda? ¿Mi ayuda? Ella asintió, con la mirada endurecida, pero con un dejo de cansancio. Los abogados dijeron que no puedo impugnar el testamento. Y sinceramente, ya no me interesan las batallas legales. Pero ya estoy vieja, Isabela. Sola. Alejandro era todo lo que tenía, con defectos y todo. ¿Y qué esperas exactamente de mí? Dudó un segundo antes de responder. Quiero ver a Benicio. Él es todo lo que me queda de Alejandro. No para pelear ni para exigir nada. Solo quiero conocerlo. Me quedé en silencio, analizando cada palabra. Era extraño ver a esta mujer, que una vez me humilló y prácticamente me echó del pueblo, ahora pidiéndome algo. Me odiaste durante años, doña Beatriz. Me echaste como si fuera basura. ¿Y ahora quieres vivir con mi hijo? No vine aquí a pedirte vivir contigo. Solo quiero conocerte. Sé que no lo merezco, pero quizás sea lo último bueno que pueda hacer antes de morir. Había sinceridad en su voz, aunque era demasiado orgullosa para mostrar arrepentimiento. Respiré hondo y pensé en Benicio. Él tenía derecho a elegir. Hablaré con él. Si quiere, podemos concertar una reunión. Pero la decisión es suya, no mía. Gracias, dijo con un ligero gesto antes de marcharse. Esa noche le conté todo a Benicio. Se quedó pensativo unos segundos antes de responder. Fue cruel contigo, mamá, pero también lo perdió todo. Y si es sincera, creo que quiero conocerla. Quiero entender quién era el padre que conociste a través de ella. Asentí. Si eso es lo que quieres, entonces vamos a organizarlo. El encuentro tuvo lugar el domingo siguiente, en un discreto café. Doña Beatriz estaba visiblemente nerviosa, lo cual me sorprendió. Cuando Benicio entró, se levantó y lo observó con una mezcla de orgullo y tristeza. Eres igualito a tu padre cuando era joven, dijo con voz ronca. Y espero no cometer los mismos errores que él, respondió Benicio con firmeza, pero sin hostilidad. Ella asintió, como si aceptara esa verdad sin resistencia. Hablaron durante casi una hora. Benicio le hizo preguntas sobre la juventud de su padre y su carrera, y ella respondió sin rodeos. Evitaron hablar de mí, por lo que le agradecí en silencio. Al final, doña Beatriz puso su mano sobre la de él. Benicio, sé que nunca seré tu verdadera abuela, pero si alguna vez necesitas algo, lo que sea, aquí estaré, sonrió levemente. Gracias, señora. Y puedo visitarla de vez en cuando, si quiere. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ella simplemente asintió, con una postura firme. Era la primera vez que la veía, doña Beatriz, como una mujer humana. Pasaron los años. Benicio se graduó de la preparatoria con calificaciones impecables y fue aceptado en una de las mejores universidades de ingeniería del país. Con la herencia de Alejandro, pude pagar todo sin preocupaciones. Él crecía muy rápido y cada logro era un recordatorio de que todo el sacrificio valió la pena. En 1920, Benicio se graduó con honores. El día de la graduación, al recibir su diploma, se me llenaron los ojos de lágrimas. Aplaudí como si fuera el mayor premio del mundo y para mí lo era. Me abrazó al final de la ceremonia y me susurró. Todo esto es para ti, mamá. Eras mi padre y mi madre, mi todo. Y tú fuiste mi fuerza, Benicio. Siempre lo fuiste. Pero la vida en el campo siempre trae historias que parecen interminables. A finales de ese mismo año recibí una carta misteriosa. El sobre era sencillo, sin remitente. Dentro solo una nota con una letra que no reconocí. Isabela, hay algo sobre Alejandro que debes saber. No te lo contó todo antes de morir.
Nos vemos en la vieja mansión de los Mendoza el próximo domingo a las 3 de la tarde. Es importante. Mi corazón se aceleró. ¿Qué más podía saber después de todo? Era una trampa. Tenía algo que ver con Benicio. Pasé noches sin dormir preguntándome qué hacer. Pero en el fondo, sabía que lo haría. Necesitaba respuestas. El domingo, a las 3 de la tarde, estuve allí. Y lo que descubrí en esa mansión cambió todo lo que creía saber sobre Alejandro y sobre mí. La vieja mansión de los Mendoza estaba tal como la recordaba. Grande, imponente, pero ahora soportando el peso del abandono. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y las flores del jardín, antes cuidadas por jardineros, ahora crecían silvestres. Crucé la verja de hierro, con el corazón latiéndome con fuerza. Dentro, el olor a madera vieja, mezclado con un ligero olor a humedad, me recordó los días en que, de niña asustada, limpiaba cada rincón de esa casa. Era como adentrarme en una pesadilla del pasado. En la gran sala, una figura estaba sentada en una mecedora. Era una mujer de cabello blanco recogido en un moño, con un chal oscuro. La reconocí al instante. «Doña Antonia», susurré. Me miró con una leve sonrisa. «¿Todavía me recuerdas, niña? Fui yo quien te trajo a esta casa, ¿recuerdas?» Asentí confundida. «¿Me llamaste? ¿Por qué?» Respiró hondo con los ojos pesados como si llevaran años cargando con una carga. «Porque Alejandro no te lo contó todo antes de morir. Y yo ya no soporto vivir con este peso en la conciencia». Me senté frente a ella, con el corazón latiéndome con fuerza. «¿De qué estás hablando? Crees que fue solo una aventura de una noche, ¿verdad? ¿Crees que te sedujo porque se sentía solo? Que fue un deseo fugaz». Eso es lo que me dijo. «No fue así, Isabela. Alejandro sabía que eras ingenua. Sabía que lo admirabas, que eras joven y soñabas con una vida mejor. Él lo planeé todo». Me quedé quieto, sus palabras como bofetadas. «¿Cómo que lo planeaste? Cuando Beatriz viajaba me comentaba, esa chica de campo, tan pura, tan inocente. Apuesto a que solo se necesitan unas palabras dulces y un poco de vino». Mi cuerpo se congeló. «Estás mintiendo». «Ojalá fuera mentira», dijo doña Antonia con los ojos llenos de lágrimas. «Intenté advertirte yo misma, pero dependía de este trabajo. Si hablaba Beatriz me echaría. Fui una cobarde, Isabela. Vi lo que iba a hacer y me callé». Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Durante años me culpé. Pensé que me había rendido por ingenuidad, que era mi culpa por ser débil. Pero al escuchar eso, sabiendo que todo estaba premeditado, fue como revivir todo el dolor nuevamente en mayores proporciones. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», pregunté con voz temblorosa. «Porque Alejandro murió arrepentido, pero murió sin decirte la verdad. Lo intentó, Isabela. Sé que lo intentó, pero no tuvo el valor de mostrarse como el monstruo que era. Me pidió perdón antes de morir, y yo no pude dárselo. Tú mereces saberlo, y tu hijo también». Me quedé en silencio, mirando al suelo. Mi mente era un torbellino. Una parte de mí quería levantarse y salir corriendo para no volver a oír nada. Pero otra parte necesitaba saberlo todo. «¿Hay algo más?». Doña Antonia dudó antes de continuar. «Sí. Alejandro me dijo una vez que pensó en buscarte años después. No porque quisiera ayudarte, sino porque quería a su hijo. Estaba orgulloso de la idea de un heredero inteligente como él. Cuando te vio en el centro comercial, Isabela, no fue el arrepentimiento lo que lo impulsó. Fue el orgullo. Solo después, poco a poco, cambió. Tal vez al final te amó de verdad. Pero la verdad es que, al principio, solo quería limpiar su conciencia». Esas palabras fueron como cuchillos clavándose en mi pecho. Quería creer que al final Alejandro se había arrepentido de verdad. Quería creer que, al menos en los últimos días, era sincero, pero ahora ya no sabía a quién creer. «¿Por qué me haces esto?», pregunté llorando. «Porque la verdad te hace libre, muchacha. Viviste años sintiéndote culpable, pensando que solo eras una pobre tonta engañada por un momento de debilidad. No, él te manipuló. Y necesitas saber esto para finalmente liberarte». Me levanté lentamente, todavía temblando. «Gracias, pero ya me tengo que ir». Doña Antonia solo asintió, con lágrimas en los ojos. Esa noche me senté sola en mi habitación, con la cara entre las manos. Benicio estaba en la universidad y no volvería hasta el día siguiente. ¿Tenía que decírselo? ¿Tenía derecho a saber la oscura verdad sobre su padre? Las palabras de Alejandro en el hospital resonaron en mi mente. «Te admiro. Fuiste todo lo que yo nunca tuve el valor de ser.
¿Eran sinceros o solo otro intento de limpiar su conciencia? Pasé la noche en vela. Al amanecer ya había tomado una decisión. Benicio merecía saberlo, pero ¿cómo podía decírselo sin destruir la imagen que tenía de su padre? Cuando llegó a casa de la universidad esa tarde, me senté con él en la cocina. «Tenemos que hablar, mi amor». Me miró preocupado. «¿Qué pasó?». Respiré hondo. «Ayer fui a la mansión Mendoza. Doña Antonia me llamó. Me contó cosas sobre su padre, cosas que él nunca dijo». Benicio frunció el ceño. «¿Cosas malas?». Asentí, y con el corazón encogido le conté todo. Le conté cómo Alejandro me había manipulado, cómo había planeado acercarse a mí esa noche, cómo, al principio, solo quería un heredero para limpiar su conciencia. Benicio me escuchó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Cuando terminé, se quedó quieto un buen rato mirando la mesa. «Ya sospechaba que no era un santo, mamá», dijo finalmente. «Pero saber que te hizo tanto daño me enoja. No con él ahora, porque ya no está, sino porque tuviste que cargar con esto sola. Lo hice porque te amaba, Benicio. Y sigo haciéndolo todo por ti». Me abrazó fuerte. «Te quiero, mamá». Y él puede que haya sido un cobarde, pero al menos al final intentó cambiar. Quiero recordarlo así. No porque se lo merezca, sino porque yo merezco paz. Y tú también. Lloré en silencio, abrazando a mi hijo. Por primera vez, sentí que el peso que había cargado durante tantos años comenzaba a disolverse de verdad. Los meses siguientes los dedicamos a reconstruirnos emocionalmente. Benicio y yo seguimos adelante con nuestras vidas, más unidos que nunca. Él se graduó de ingeniero, consiguió un buen trabajo y empezó a trabajar en proyectos de energía sostenible en el campo. Yo seguí con mi estudio, que ahora era uno de los más prestigiosos de la región, y por primera vez comencé a pensar en mí. Pero el destino aún tenía una última carta que jugar, una sorpresa que jamás imaginé, porque en 1981 recibí una carta dirigida a mí, escrita a mano por Alejandro, una carta escrita antes de su muerte, que dejó en manos de su abogado para que la entregara años después. Y en esa carta había algo que cambiaría, una vez más, todo lo que creía saber sobre ese hombre. La carta llegó en un sobre sencillo, con mi nombre escrito a mano. Al verla, se me aceleró el corazón. Reconocí su letra al instante. Alejandro Mendoza. Por un momento, consideré no abrirlo. Después de todo lo que había aprendido, ya no quería revivir ese pasado, pero algo dentro de mí necesitaba comprender lo que tenía que decir. Tantos años después, me senté a la mesa de la cocina, con las manos temblorosas, y abrí el sobre con cuidado. Dentro había una sola hoja de papel, cuidadosamente doblada. Respiré hondo antes de empezar a leer. «Isabela, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy aquí. Le pedí a mi abogado que me entregara esta carta solo años después de mi muerte, porque necesitaba asegurarme de que tuvieras tiempo para vivir tu vida sin que mis palabras te atormentaran antes de tiempo. Nunca tuve el valor de contártelo todo. Fui un cobarde y no lo niego. Te lastimé de maneras que jamás podré compensar. Pero antes de irme necesitaba decirte algunas verdades que no pude decirte en vida. Primero, siempre has sido más que un simple momento de debilidad para mí. Cuando te vi por primera vez, con esa mirada curiosa y tímida, supe que eras diferente. No te voy a mentir, Isabela. Al principio, mi interés era egoísta, equivocado. Me aproveché de tu juventud y pureza. Pero con el tiempo, me encontré pensando en ti como nunca antes, ni siquiera en Beatriz. Me diste algo que nunca había tenido, un atisbo de amor verdadero aunque no lo merecía. Segundo, Benicio, lo vi en el centro comercial y en ese momento sentí algo que nunca había sentido en mi vida, puro orgullo. Él es como tú, toda su bondad, toda su fuerza proviene de ti. Pero al mismo tiempo, vi algo de mí misma en él y eso me llenó de miedo. Miedo de que cargara con los mismos errores, el mismo egoísmo. Por eso te busqué. No solo por mí, sino porque quería, de alguna manera, ayudarlo a ser diferente. Quizás era demasiado tarde, quizás no hice lo suficiente, pero lo intenté, Isabela. Intenté ser mejor, aunque solo fuera en mis últimos días. Finalmente, quería decir algo que quizás suene extraño viniendo de mí. Gracias. Gracias por criar a Benicio. Gracias por no pedirme nada, porque lo habría arruinado todo. Y gracias por perdonarme en el hospital, aunque fuera un poco. Ese momento fue el mejor regalo que he recibido en mi vida. No espero redención. Sé que no la merezco,
pero si alguna vez piensas en mí, espero que no sea solo con odio. Piensa en el hombre que al final te admiró más que nadie, porque en el fondo Isabela siempre ha sido la mujer más fuerte que he conocido. Cuida de Benicio, cuídate, y si puedes, sé feliz. Con pesar y con respeto tardío, Alejandro Mendoza. Terminé de leer con las manos temblorosas y las lágrimas corriendo por mi rostro. Durante años, esperé escuchar esas palabras. No cambiaron el pasado ni borraron el dolor, pero, de alguna manera, fueron un alivio. Fue como si finalmente me hubieran quitado un último peso de encima. Benicio entró en la cocina poco después y me encontró con la carta en mis manos. ¿Qué pasa, mami? Es una carta de tu padre. La escribió antes de morir. Se sentó a mi lado, curioso. ¿Puedo leerlo? Asentí y le entregué la carta. Benicio la leyó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Al terminar, respiró hondo y me miró. Era un hombre lleno de errores, mamá, pero creo que al final intentó ser mejor. Quizás nunca fue perfecto, pero al menos lo intentó. Asentí, con lágrimas aún en los ojos. Sí, mi amor. Y en el fondo, eso es todo lo que podemos hacer, intentar ser mejores. Benicio me tomó la mano. Siempre fuiste mejor, mamá. Siempre. Y yo soy quien soy porque te tuve. Sonreí entre lágrimas y lo abracé fuerte. En ese instante, sentí que por fin nos liberábamos del pasado. Pasaron los años. Benicio se convirtió en un ingeniero respetado, trabajando en importantes proyectos en el campo. Y yo continué con mi estudio, ahora también dirigido por mis alumnos más jóvenes, a quienes enseñaba con el mismo cariño que una vez recibí de ellos. Doña Celeste, nunca lo volví a ver. Doña Beatriz, que murió unos años después, en silencio, lejos de los focos. Doña Antonia también falleció, pero me dejó un último mensaje antes de irse. Ganaste, chica. Viviste la vida que nadie creía que podrías vivir. Y gané. No porque Alejandro me dejara nada, ni porque recibiera un reconocimiento tardío, sino porque logré criar a mi hijo con dignidad, amor y fortaleza. Cuando miro hacia atrás, ya no siento odio, solo una profunda certeza. Mi mayor victoria fue nunca dejar que el dolor me convirtiera en alguien amargado. Y hoy, al contar esta historia, espero que otras mujeres entiendan. Somos más fuertes de lo que imaginamos. Siempre lo hemos sido.